Hola, queridos amigos. A veces, una sola frase breve del médico basta para derrumbar a un hombre que antes parecía invencible. Los tumores en el cuerpo de Ye no han desaparecido. Al contrario, siguen creciendo en silencio, aferrándose a él como una sentencia sin fecha de final. Es una enfermedad que podría acompañarlo el resto de su vida. Pero lo más aterrador no es solo la enfermedad. Es la pregunta que Ye no se atreve a responder. Le queda tiempo suficiente para volver a ser el mismo. El hombre fuerte que siempre protegió a Huyen y a Maya con los brazos abiertos. ¿O quedará atrapado para siempre en el dolor, la impotencia y la desesperación, hasta no poder mantenerse en pie? En medio de esa línea tan frágil ocurrió un cambio silencioso. El señor Quan, quien antes se oponía, reprochaba y nunca confiaba, es ahora el primero en reconocer el amor profundo que Ye siente por Maya. Ya no hay palabras duras ni miradas severas. En su lugar aparece la comprensión. Y unas palabras de ánimo que dejan a todos en silencio. ¿Llega este cambio demasiado tarde? ¿O será precisamente el último apoyo que permita a Ye seguir adelante en esta lucha a vida o muerte contra una enfermedad implacable? Si esta historia te aprieta el corazón y despierta tu curiosidad por lo que vendrá después, déjanos un mensaje de apoyo. No olvides dar like y suscribirte al canal para acompañarnos y ser testigo de lo que sigue. Ye logrará vencer al destino. O esto es apenas el comienzo de una tragedia aún mayor. Y ahora, la historia comienza. Bajo la fría luz fluorescente de la consulta, el tic-tac del reloj de pared resonaba con regularidad cada segundo, golpeando directamente el pecho de Ye. El olor leve pero penetrante del desinfectante hacía que su mente estuviera aún más tensa. El médico estaba sentado frente a él con una pila de historiales clínicos sobre la mesa. Esas hojas gruesas parecían cargar con un destino pesado. El médico se acomodó las gafas y miró a Ye durante un largo momento antes de hablar. Ye, ¿te has preparado para lo que estoy a punto de decirte? Ye tragó saliva, la mano sobre el muslo se apretó con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Si queda alguna otra opción, doctor, dígamelo directamente. Yo puedo soportarlo. Se hizo un silencio prolongado. El zumbido del aire acondicionado de repente resultó ensordecedor. El médico abrió las imágenes de los estudios y señaló las zonas oscuras e irregulares en la pantalla. Estos tumores no se han quedado quietos como esperábamos. Están creciendo y a un ritmo más rápido que en la revisión anterior. Ye soltó una risa baja, una sonrisa forzada que dolía al verla. Quiere decir que mi estado ha empeorado. El médico no respondió de inmediato. Respiró hondo y luego asintió lentamente. Aún tenemos opciones de tratamiento, pero será muy difícil. Efectos secundarios fuertes, un proceso largo y nadie puede garantizar el resultado. Nadie puede garantizar, repitió Ye con la voz más grave. Entonces, ¿qué porcentaje tengo de salir adelante? La pregunta quedó suspendida en el aire. El médico cerró suavemente el expediente. En medicina hay cosas que no se pueden medir con números. Lo único que puedo decirte es esto: si te rindes, las posibilidades serán cero. Aquellas palabras directas fueron como un cuchillo clavándose hondo. Ye bajó la cabeza, los hombros le temblaron levemente. Todo en lo que había confiado su salud, su futuro, el control sobre su propia vida, se volvió de pronto aterradoramente frágil. En ese momento, la puerta de la consulta se abrió con suavidad. Huyen estaba afuera desde hacía rato. Sus ojos estaban enrojecidos, pero aún así forzó una sonrisa al entrar. Miró a Ye y luego al médico. Doctor, él todavía tiene esperanza, ¿verdad? El médico miró a Huyen y su expresión se suavizó. La esperanza siempre existe mientras la persona implicada no se rinda. Huyen se acercó y tomó la mano de Ye. Su mano estaba fría, pero el apretón era firme. «Lo oíste», susurró. «Todavía tenemos un camino por recorrer». Ye levantó la mirada hacia Huyen.
En esos ojos llenos de preocupación vio reflejado su propio miedo, pero también algo más fuerte: la fe. Una fe obstinada que se negaba a rendirse ante el destino. El médico se puso de pie y dejó una última frase a medio camino entre advertencia y desafío. Esta lucha no será corta y será muy dolorosa. Pero a veces lo que decide el resultado no está en los medicamentos, sino en tu voluntad. Cuando la puerta se cerró tras el médico Ye y Huyen, se quedaron sentados allí en medio de la frágil frontera entre la esperanza y la desesperación. Afuera, las nubes oscuras se acumulaban anunciando una tormenta inminente. Y en el corazón de Ye, una pregunta seguía resonando sin cesar. ¿Estaba entrando en la última batalla de su vida, o era solo el comienzo de un milagro que nadie había imaginado? La puerta se cerró a sus espaldas con un suave clic que resonó en la casa en silencio como un punto final pesado tras un día largo y agotador. Huyen se quedó inmóvil en la entrada, abrazando con fuerza el expediente médico y las radiografías de Ye. Los bordes del papel se doblaron por la presión de sus manos como si al soltarlos todo lo que estaba reprimiendo fuera a desbordarse. Las imágenes de la consulta no dejaban de repetirse en su mente: la voz grave del médico, su mirada seria, y aquella frase aparentemente simple pero cruelmente insoportable: los tumores están creciendo no como esperábamos. Cada palabra era como un corte lento en su corazón. Durante el camino de regreso, Huyen había intentado mantenerse tranquila, contener las lágrimas, no dejar que Ye notara cuánto le temblaban las manos. Pero ahora, al llegar al lugar más seguro, ya no había dónde esconder el dolor. Ye entró al salón y recorrió con la mirada cada rincón familiar, la silla donde solía reír con Maya, la foto de la familia tomada en un día soleado. Todo seguía ahí intacto, con una calma casi cruel. Se sentó, apoyó la espalda en el sillón y cerró los ojos durante un largo momento, como si intentara reunir las últimas fuerzas que le quedaban. Huyen dejó el expediente sobre la mesa. Las radiografías se deslizaron y mostraron esas manchas oscuras y aterradoras. Ella giró el rostro de inmediato. El corazón le dio un fuerte pinchazo. No se atrevía a mirar más porque, con solo hacerlo, sentía que podía venirse abajo. En su mente apareció la imagen del Ye, de antes fuerte, resistente, siempre el apoyo de madre e hija. Y ahora, ese mismo hombre se enfrentaba a un enemigo invisible y despiadado, que día tras día devoraba su salud y su futuro. Ye habló con voz ronca y cansada. «No te pongas así, todavía puedo aguantar». Lejos de aliviarla, esas palabras le apretaron aún más el corazón. Huyen se acercó y se arrodilló frente a él tomando sus manos. Estaban tan frías que la hicieron estremecerse. «Amor», dijo entrecortada, respirando hondo para poder seguir. «Tengo mucho miedo. Miedo de perderte. Miedo de despertar un día y no volver a oír tu voz». Las lágrimas cayeron sobre el dorso de las manos de Ye. Esta vez Huyen no la secó. Dejó que el dolor saliera, que la emoción respirara. Apretó con fuerza sus manos como si quisiera transmitirle toda la fuerza que aún le quedaba. «Pero escúchame. Sé fuerte, sí, estoy aquí. Maya está aquí». Su voz temblaba, pero en sus ojos ardía una determinación firme. «No vamos a rendirnos. Por más doloroso o agotador que sea, lo superaremos juntos». Ye abrió los ojos y miró a Huyen. Por primera vez en mucho tiempo no pudo ocultar el miedo en su mirada. «¿Y si un día ya no tengo fuerzas para seguir? Si me convierto en una carga para ustedes». Aquellas palabras atravesaron el corazón de Huyen. Negó una y otra vez mientras las lágrimas caían con más fuerza. «No digas eso. Para mí, con que sigas aquí, con que respires, con que me tomes la mano, es suficiente». Apoyó su frente sobre la mano de él y su voz se quebró en cada palabra. «No eres una carga, eres todo nuestro mundo». Afuera, el viento soplaba con más fuerza, el cielo se oscurecía.
y los primeros truenos se oían a lo lejos anunciando una tormenta. Pero en aquella pequeña habitación, entre lágrimas y respiraciones temblorosas, dos personas seguían aferradas de la mano, como si se sostuvieran del último hilo de esperanza. En la habitación de al lado, Maya dormía profundamente sin saber que la vida de su familia estaba a punto de cambiar. Y eso hacía que a Huyen le doliera aún más. Pero también la volvía más fuerte. Sabía que por oscuro que fuera el camino, caminaría junto a Ye hasta el final. Porque a veces lo que mantiene viva a una persona no es la promesa de un milagro, sino un amor lo bastante grande como para que nadie se atreva a soltar la mano frente al destino. La noche cayó con un peso opresivo. La lluvia empezó a caer sin que nadie se diera cuenta. Las gotas golpeaban sin descanso el alero y el suelo frío creando un sonido irregular, como un conteo invisible del tiempo que se escapaba segundo a segundo. Ye estaba sentado solo en el porche con la espalda apoyada en una columna, mientras la débil luz amarilla apenas iluminaba la mitad de su rostro demacrado. El viento nocturno traía un frío que se le metía en la piel. Ye se estremeció levemente y se rodeó el pecho con los brazos, como si pudiera sujetar el corazón que latía descontrolado dentro de él. En su mente las escenas del hospital regresaron de golpe claras y perturbadoras. La voz del médico resonaba grave y pausada. El tumor está creciendo, no como esperábamos. La mirada preocupada de Huyen, el apretón de manos tembloroso, la sonrisa forzada que ella mantuvo durante todo el camino de regreso a casa. Todo se repetía como una película a cámara lenta una y otra vez sin darle salida alguna. Ye cerró los ojos. No pasa nada, todavía puedo aguantar. Se lo había repetido incontables veces, pero en ese instante un dolor intenso lo golpeó de repente como si alguien le apretara el pecho desde dentro. Ye se dobló hacia adelante y clavó la mano en el suelo mojado por la lluvia. Escapó una tos seca, luego una segunda, una tercera. Ye se llevó la mano a la boca y se quedó paralizado. En la palma temblorosa una mancha de sangre rojo oscuro se extendía cruelmente visible bajo la luz amarilla. La respiración se le cortó. El corazón pareció caer al vacío. No, no puede ser. Miró fijamente su mano como si no fuera su propia sangre. Durante años había creído que con suficiente fuerza de voluntad el cuerpo obedecía, pero esta vez su cuerpo lo había traicionado frío y sin previo aviso. El dolor aún no había cedido cuando una oleada de mareo lo envolvió. Ye apoyó la cabeza en la columna del porche. El sudor frío le corría por la piel a pesar de la lluvia y el viento. El sonido de la lluvia se volvió distante como si viniera de un lugar muy lejano. En ese momento el miedo que siempre había negado salió a la superficie desnudo y más aterrador que nunca. ¿Me queda tiempo? La pregunta salió en voz alta y se rompió en medio de la lluvia nocturna. No hubo respuesta, solo la lluvia cayendo con más fuerza como si el cielo también llorara por él. Pensó en Huyen, pensó en Maya, pensó en las comidas aún inconclusas, en las promesas que no había tenido tiempo de cumplir. Otro dolor más profundo y cruel que el físico se le metió en el corazón, el dolor de quizá tener que dejar a las personas que más amaba. Si me derrumbo, ¿qué será de ellos? Su voz áspera se perdió entre la lluvia y el viento. Ye se limpió la sangre a toda prisa y trató de ponerse de pie. No quería que nadie viera ese momento de debilidad. No quería que Huyen supiera cuán grande se había vuelto su miedo. Pero las piernas le flaquearon y tuvo que aferrarse a la columna para no caer. Detrás de la puerta de cristal, la luz de la casa seguía encendida. Su familia estaba allí muy cerca y al mismo tiempo tan lejos que parecía inalcanzable. Sangre, lluvia y lágrimas se mezclaban sobre el suelo frío. Ye alzó la vista hacia el cielo oscuro, donde no brillaba ninguna estrella. Si el tiempo no es mucho, susurró con una voz que casi se desvanecía.
¿Qué debo hacer para que ellos no sufran? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y aterradora. Y a partir de ese instante, el público empieza a darse cuenta, la enfermedad de Ye no solo avanza en silencio, sino que lo está empujando hacia una frontera frágil entre la vida, la esperanza y una elección decisiva que nadie se atreve aún a nombrar. La mañana llegó despacio después de una larga noche de lluvia. El jardín aún conservaba la humedad con gotas de rocío brillando sobre las hojas jóvenes. La luz del sol débil se filtraba entre las ramas como intentando aliviar lo que quedaba de la oscuridad. Nadie en la casa mencionó lo ocurrido la noche anterior, como si todos hubieran acordado en silencio guardar silencio ante las grietas que acababan de aparecer. De pronto se escuchó la risa de una niña en el jardín. Maya corría de un lado a otro, el cabello al viento, y las mejillas sonrojadas por la emoción. Bibi, el perrito, la seguía de cerca ladrando con pequeños sonidos cortos y moviendo la cola sin parar. Ye estaba agachado sobre el césped con una pelota en la mano y una sonrisa visible en los labios, aunque su rostro seguía algo pálido. «Lánzala más alto, papá», gritó Maya. Ye rió y reunió la poca energía que le quedaba. «¡Va, cuidado!». La pelota voló por el aire. Maya gritó de alegría, Bibi saltó y ladró con entusiasmo. Por un instante todo parecía normal, demasiado normal, como si la noche de lluvia, la sangre y el miedo no hubieran sido más que una pesadilla inexistente. Pero de repente Bibi se detuvo. Su ladrido cambió de alegre a tenso y urgente. Corrió hacia la reja, se irguió y comenzó a ladrar sin parar, como dando una alarma. Maya se sobresaltó y giró la cabeza por instinto. «Bibi, ¿qué pasa?», preguntó con curiosidad. Ye se incorporó lentamente con una ligera opresión en el pecho y se dio la vuelta. La reja de hierro se abrió despacio. Una figura conocida entró al jardín, el abuelo de Maya. El ambiente pareció quedarse suspendido por un segundo. Ye, casi sin darse cuenta, enderezó la postura. Los brazos colgaban a los lados y en su mirada apareció una cautela inevitable. Los recuerdos de encuentros anteriores volvieron de golpe, miradas severas, reproches directos, una frialdad evidente hacia él. Pero esta vez, algo era distinto. No había ceño fruncido. No se detuvo demasiado al entrar. En aquel rostro lleno de arrugas apareció una leve sonrisa discreta sin exagerar, pero suficiente para dejar a Ye desconcertado. La mirada del hombre pasó por Maya, por Bibi, y luego se detuvo en Ye. Era una mirada profunda y serena, como si hubiera estado observando algo en silencio desde hacía mucho tiempo. «Hola, Ye», dijo con voz pausada, más cálida de lo que Ye recordaba. «Se ve que ustedes dos se están divirtiendo mucho». Ye se sintió algo incómodo, bajó la cabeza por reflejo y apretó los labios un segundo antes de responder. «Sí, vino a ver a Maya». Su voz sonó un poco torpe, como la de un niño al que por fin llaman después de haber sido ignorado muchas veces. Maya corrió hacia el abuelo, le tomó la mano y sonrió con entusiasmo. «Abuelo, ya llegaste, estoy jugando con papá y con Bibi». La palabra papá salió natural y clara y cayó de lleno en el breve silencio entre los dos hombres. El abuelo no reaccionó de inmediato. Miró a Maya y luego volvió a mirar a Ye. Su sonrisa se hizo un poco más profunda, como si acabara de confirmar algo que ya intuía. Desde la cocina se escuchó el leve sonido de platos chocando. Huyen salió con las manos aún húmedas y se sorprendió un instante al ver al padre en el jardín. Se detuvo un segundo y enseguida recuperó la compostura. «Papá vino de visita», dijo con respeto. «Hoy Maya no tiene clases, así que la dejé jugar un rato en el jardín». Él asintió y su mirada se suavizó al verla. «Sí, pasé por aquí, de camino». La frase sonó simple, pero ninguno de ellos creyó que fuera solo de paso. Bibi dejó de ladrar, dio un par de vueltas alrededor de sus piernas y regresó junto a Ye. Maya volvió a tirar de la mano del abuelo, hablándole sin parar de cosas pequeñas y sin importancia. Ye observaba en silencio con una sensación extraña en el pecho, mitad alivio, mitad inquietud.
porque sabía que la sonrisa del abuelo ese día no era solo una señal de aceptación. Se sentía más bien como el inicio de algo. Una conversación que aún no había ocurrido. Una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Y el espectador podía sentirlo con claridad. La calma de aquella mañana era demasiado frágil, como si bastara una sola frase para que todo cambiara de rumbo. La pequeña cocina estaba llena de la luz suave del mediodía. El sonido constante del agua corriendo por el grifo se mezclaba con el aroma de la sopa que hervía a fuego lento, creando una escena tan cotidiana que invitaba a bajar la guardia. Pero para Huyen cada segundo que pasaba pesaba como si estuviera frente a un cuchillo invisible. Estaba de espaldas a la puerta, las manos moviéndose con rapidez, mientras su mente estaba completamente en blanco. Las palabras de la mañana en el jardín, la sonrisa extraña de su padre, esa mirada tan profunda y serena, todo eso no la dejaba tranquila. Se oyeron pasos lentos detrás de ella. Huyen sabía quién era, pero fingió no darse cuenta. ¿Qué estás cocinando?, preguntó él con una voz grave y calmada. Sopa para Maya, respondió ella esforzándose por mantener un tono lo más normal posible. Hubo un breve silencio. Él se apoyó en el marco de la puerta y miró hacia el porche donde Ye y Maya seguían jugando con Bibi. Sus ojos no se apartaban de Ye. Entonces habló despacio pero con firmeza como una hoja afilada directa al corazón de Huyen. Ye, le pasa algo, ¿verdad? La mano de Huyen se quedó quieta. El cucharón cayó dentro de la olla con un clink suave pero estridente en medio del silencio repentino. Bajó la cabeza, enseguida lo recogió y fingió concentrarse en remover la sopa. No pasa nada, papá. Su voz sonó tan estable que ni ella misma se la creyó. Él no dijo nada más, pero ese silencio era aún más inquietante que cualquier interrogatorio. Huyen sentía claramente su mirada clavada en su espalda pesada, atravesándola. «Estás mintiendo», dijo él al cabo de un rato. «Tus ojos no saben esconderlo». Huyen se mordió con fuerza el labio. El corazón le latía descontrolado. Quería darse la vuelta a decir algo, pero la garganta se le cerró. Tenía miedo. Miedo de que con solo abrir la boca todo se viniera abajo. Él suspiró y caminó despacio hacia el porche, haciéndole un gesto para que lo siguiera. Afuera, el sol ya estaba más alto, aunque el aire aún llevaba la humedad de la lluvia nocturna. Se apoyó en la barandilla y miró a lo lejos. «¿Sabes?», dijo. «Ya he visto esa mirada antes». Huyen se quedó paralizada. «La mirada que tienes ahora», continuó bajando la voz, «cuando tu madre aún vivía. Antes de cada vez que se desmayaba por la enfermedad». Huyen se giró de golpe con los ojos enrojecidos. «Papá». «No pregunto para reprochar», la interrumpió él sin mirarla. «Pregunto porque tengo miedo». Esa frase tan simple fue suficiente para que Huyen no pudiera contenerse más. Sus hombros empezaron a temblar. Las lágrimas cayeron en silencio sobre el suelo del porche. «Miro a Ye», siguió él con voz lenta pero firme. «La forma en que sonríe, la forma en que evita la mirada de los demás. Es exactamente lo mismo que hacía tu madre». Huyen se llevó la mano a la boca y sollozó. «No quiero que él se preocupe. No quiero que Maya tenga miedo». Y tú, él se giró y la miró directamente. «¿Hasta cuándo piensas cargar con todo tú sola?». La pregunta la atravesó como una cuchilla. Huyen no pudo responder. En su mente apareció la imagen de Ye tosiendo sangre en la noche de lluvia, sus ojos llenos de miedo, mientras aún intentaba sonreírle. «Solo quiero protegerlo», susurró. «Si lo digo, tengo miedo de que se rinda». Él guardó silencio durante mucho tiempo. El viento movía suavemente las hojas del jardín. A lo lejos, la risa de Maya sonaba clara y dolorosa a la vez. «Hay momentos», dijo por fin despacio, «en los que esconderlo no es proteger. Es empujar a la persona que amas a luchar sola». Huyen levantó la vista. En sus ojos había un conflicto profundo.
Estaba atrapada entre dos opciones: decir la verdad para tener otra mano que ayudara o seguir ocultándolo todo para conservar un poco de la frágil paz de Ye. Él apoyó la mano sobre su hombro por primera vez desde que había entrado en esa casa. No estás sola, Huyen. Esas palabras le apretaron el corazón con fuerza. Ella sabía que con solo asentir todo cambiaría, y precisamente por eso tenía miedo. Desde el jardín llegó la risa de Ye. Huyen miró en esa dirección mientras las lágrimas caían en silencio. Y el espectador lo entiende con claridad: la decisión que Huyen está a punto de tomar no solo cambiará el destino de Ye, sino que también decidirá la frágil calma de toda esta familia. Xin chào tất cả các bạn thân mến. Sau những biến cố đầy nước mắt thì một cô gái nhỏ đã dần tìm thấy sự bình yên trong căn nhà nhỏ ven làng. Bên cạnh hai mẹ con nàng đợi người đàn ông lặng lẽ luôn ở đó như một chỗ dựa vững chãi. Anh không nói nhiều nhưng hành động đều chứa đựng sự quan tâm và chân thành, như thể muốn bù đắp lại cho những gì cuộc đời đã lấy đi của họ, như thể chừng mọi chuyện trôi qua mà cho đến một buổi trưa ngày đông không ngờ sẽ gặp lại ông Bách. Người vậy sẽ xuất hiện thành nhà mang ra một dần là sáng ngộ. Ông không có lời xin lỗi, không có nước mắt, chỉ là một người cha già tay run run nóng đặt món quà lên bàn rồi quay lưng rời đi trong lặng lẽ. Từ khoảnh khắc ấy cho tim Huyền mỗi trò dây suy nghĩ và trong sự chú ý ấy để thực mỗi lần xưa hay đơn giản tình thương của một người ông, người cha đang học cách nhé. Bữa sáng trong căn nhà nhỏ bắt đầu tiếng gà gáy vang vọng từ lối xóm hòa lẫn với mùi khói bếp thơm nhẹ. Đi qua khe cửa, ánh nắng đầu ngày chiếu lên khung cửa sổ phủ một lớp sáng vàng dịu lên tấm rèm buông mỏng đang đưa trong làn gió sớm. Mẹ đã dậy từ khi trời còn nồng nàn sáng. Cô bé tung tăng chạy quanh sân, mái tóc để người đang đưa trên cây ra không gian bên cạnh. Chị cháu nhỏ Vivian sửa van dãy đưa đuổi theo từng bước chân nhỏ. Cô chủ ngồi bên thềm đôi tay khăn lau và xương còn đọng trên chiếc xe máy cũ. Trong bếp Huyền chuẩn bị bữa sáng hơi nóng từ một nồi cháo trắng tỏa ra thơm lừng, đang chuẩn bị hòa quyện với mùi hành phi và ruộng.